Hola amigos, soy Esteban Herrera y este es su canal Electrorama. Bien, como está aquí, yo se los traduzco. Este segmento es acerca de Linear Power Supply Rectifier Bridge Calculation, que sería el cálculo de la rectificación o del puente rectificador de la fuente de poder lineal. Ok, entonces primero aquí tenemos de izquierda a derecha esta parte que lo que quiere decir es que tenemos una corriente alterna, que sería la fuente de corriente alterna, en este caso una fuente de 120 voltios, que sería voltaje RMS, que es el voltaje True RMS, el cual se puede obtener con los multímetros que posean esta característica. Y bueno, tenemos una barra y dice ahí a 60 Hz. Esto es para el caso de este ejemplo, aunque dependiendo del país pueden ser normalmente 50, 60 o 70 Hz, y estos 120 se le dicen que es 110 normalmente, pero en realidad puede ser de más o menos entre 120 a 127, o como varía aquí en esta zona, 122, 125 y un máximo de pico de 127 voltios. Esto es de corriente alterna. Ok, dicho esto, vamos a ver aquí, tenemos el símbolo este de el amperaje. Aquí en este amperaje tenemos que este es un transformador que va a entregar, y esto lo va a entregar ya sea del lado del primario o del lado que tenemos aquí del secundario, 0.25 amperios. Eso no va a variar en este transformador, eso sería el máximo. Y luego aquí tenemos que es un transformador con una relación de 10 a 1. Eso quiere decir que habría que dividir esos 120 voltios para obtener aquí la salida, digamos, máxima en el secundario. Vemos que solo tenemos una salida de 12 voltios, o por lo menos eso es lo que está aquí representado. Y luego a partir de aquí tenemos el puente rectificador, que es de lo que vamos a estar aquí. Ya yo he escrito estos datos, esta pizarra con las fórmulas y la resolución, para ver cómo hacer los cálculos de precisamente estos diodos rectificadores. Ok, tenemos que están dispuestos en esa forma de puente rectificador para fuente de poder lineal. Que lo que va a hacer es transformar la corriente alterna en corriente directa, o por lo menos hacer la rectificación, porque más adelante después de este punto y antes de la carga, pero ven que aquí no está especificando, por aquí van a ver también como mínimo un capacitor condensador, que es el que va a encargar ya de propiamente eliminar el rizado, o por lo menos alisar el rizado o ripple del cual he estado hablando en otros segmentos y videos también. También puede haber resistencias como parte de algún tipo de filtro también. Pero bueno, aquí está simplificado, entonces para que tomen eso en cuenta, que al final lo que hay es nada más la salida, ¿verdad?, de esta resistencia, que se ha definido como una resistencia de 1K. En realidad es una resistencia. Bueno, luego tenemos que la resistencia va aquí a tierra, y esta es la parte, digamos, negativa, que vuelve al neutro y hacia la fuente, ok, de corriente alterna. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a calcular el voltaje VP. Este voltaje VP in quiere decir que es el voltaje pico, como le dice aquí, voltaje de entrada pico, o voltaje pico de entrada, como lo quieran llamar. Tenemos que para hacer ese cálculo, como lo vemos aquí más adelante, tenemos aquí el voltaje. Vamos a ver, voy a cambiar de mano.
voltaje el RMS, que es el que teníamos aquí, es igual a 12 voltios, voltaje VRMS. Vean que se refiere no a la entrada de la alterna, sino después de la transformación, aquí en el secundario, a estos 12 voltios. Eso sería el voltaje VRMS. El VRMS, entonces, para poder obtenerlo, tenemos que dividir el voltaje pico entre raíz cuadrada de 2. Pero en realidad lo que estamos haciendo aquí es mostrar la fórmula. Sí, lo que vamos a hacer es mostrar la fórmula de cómo se obtiene el voltaje VRMS. En este caso estamos con digamos con un circuito teórico, pero esa entrada, perdón, esa salida al secundario nosotros la podemos medir en el secundario para obtener aquí estos 12 voltios. Pueden ir y ver ahí un transformador. Entonces así es como se obtendría. Para obtener el VRMS tenemos que el voltaje pico lo dividimos entre raíz de 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a como dije aquí al principio, despejar el voltaje pico in, ¿verdad? Voltaje pico en la entrada. Entonces, para obtener ese voltaje pico, primero, antes del voltaje pico in, tenemos que despejar esta fórmula, ¿verdad? Entonces, el voltaje pico aquí está dividiendo. Vamos a tirarlo para el otro lado y va a pasar a multiplicar acá el VRMS. Entonces quedaría, para obtener voltaje pico, digamos, para despejar la ecuación, tenemos que el voltaje pico es igual a raíz cuadrada de 2 por el VRMS. Entonces tenemos que el voltaje pico sería igual a raíz cuadrada de 2 multiplicado por 12, que era ahí 12 voltios, pero puse 12 entre paréntesis para no meterlo, que no se confundan, no meterlo dentro de la raíz. Eso nos va a dar un voltaje pico de 16.9. Ese voltaje pico se refiere al voltaje máximo para arriba y para abajo. Digamos, si tenemos el dibujito de la onda en el osciloscopio, vamos a ver una onda senoidal. En esa onda el pico más alto y el pico más alto para arriba del 0 y el pico más alto para abajo del 0, es decir, el pico negativo, ese pico sería de 16.9 voltios para arriba y para abajo, ¿verdad? Entonces tenemos que, ya una vez que ya despejamos eso para obtener el voltaje pico in, va a ser exactamente el mismo valor, 16.9 voltios. Me estoy refiriendo a este valor. Entonces, si tenemos estos 12 aquí, habría que distribuir el 16,9 entre arriba y abajo. Ese sería en realidad el máximo voltaje al cual nosotros estamos alcanzando ahí en este punto. Ok, entonces ven que me refiero a voltaje de entrada porque es el voltaje de entrada hacia el circuito o hacia la rectificación, ¿verdad? O el circuito rectificador, llamémoslo. Luego aquí viene drop voltage of rectifier. Vamos a ver, ese sería la caída de voltaje de cada diodo rectificador por cada mitad del ciclo de trabajo o por cada medio ciclo de trabajo. Esto se explicaría, vamos a ver, se puede explicar aquí. Aquí también lo tengo en este dibujo, aunque esto lo vamos a ver más adelante. Lo mismo podría explicarlo aquí. Bien que aquí está cómo funciona. En la mitad del ciclo de trabajo, la corriente viene de aquí del transformador, sigue este camino hacia ese diodo, pasa por la carga y cuando viene de vuelta, viene por aquí y toca este diodo y sale hacia digamos el negativo del secundario, ¿verdad? Digamos el otro extremo de la bobina del secundario, veámoslo aquí, viene por aquí, pasa por aquí, alimentamos la carga y de la carga viene a tierra, aquí, viene por aquí y por aquí se devuelve a este extremo de la bobina. Ok, esos diodos que están interviniendo en ese medio ciclo de trabajo son solo este diodo y este otro diodo.
cada uno de estos diodos, y eso también lo vamos a ver más adelante, estamos calculándolo porque tienen una caída de voltaje de, o como que tuvieran una caída de voltaje de, ya eso es digamos, es fijo y viene en la hoja de datos de el componente. Pero también es muy estándar ver que la mayoría de diodos se les va a decir que se tienen 0.7 voltios de caída de voltaje. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Ese 0.7 voltios tendríamos que multiplicar 0.7 por 2, porque son los dos diodos que están en ese medio ciclo de trabajo. Estos dos no se toman en cuenta, sería 1.4 voltios. Entonces, ya teniendo ese dato de la caída de voltaje en los dos diodos para ese ciclo, tenemos que VP out, como lo tenemos aquí, espero que se esté viendo bien. Sí, creo que sí. Tal vez ahí se vea un poquito más. Aquí VP out es igual. Y de todos modos ahí van a estar las imágenes. También ya, digamos, de la fotografía de lo que estoy haciendo aquí. Eso quiere decir que el voltaje pico de salida, VP out, es igual al voltaje pico de entrada menos 1.4 de la caída de estos diodos. Entonces, si aquí teníamos, veamos aquí ya con números, el voltaje de salida, entonces va a ser igual a los 16.9 que teníamos aquí, menos los 1.4 que perdemos aquí en estos dos diodos. Tendríamos un voltaje de salida de 15.57, exactamente. En este punto tendríamos un voltaje de salida VP out, entre paréntesis, de 15.57. Vean que estoy inclusive utilizando el mismo color, ¿verdad? Para hacer la referencia. Entonces, eso sería para nosotros saber cuánto tenemos aquí ya para darle a esta carga en este circuito teórico. Entonces, tenemos que también podemos obtener otro valor, y por eso es que viene aquí esta división, y eso es lo que voy a hablar. Ya sería el voltaje de corriente directa. Voltaje de corriente directa es el otro valor que vamos a obtener. Entonces, voy a correr esto aquí nada más un poquito. Bueno, yo creo que ahí se está viendo bien. Bien, entonces teníamos que, vamos a calcular el VCD, que lo habíamos definido por aquí, que es el voltaje de corriente directa. Ok, aquí tenemos la fórmula. De hecho, a partir de acá para hasta aquí sería el voltaje de corriente directa, o el VCD, es igual a 2 por VP dividido entre pi. Eso sería la fórmula para obtenerlo. Entonces tendríamos que hacer 2 multiplicado por VP, que sería el voltaje pico que teníamos, que es el que acabamos de obtener aquí, 15.57 voltios, dividido entre pi. Eso nos va a dar un voltaje de corriente directa de 9.91 voltios. Aquí lo dibujé para que no se confundan que son cosas diferentes, sino que tenemos un voltaje pico, que es el que vamos a obtener aquí, y en ese mismo punto que lo estoy haciendo aquí, solo que lo estoy haciendo en un diseño aquí diferente, tenemos el voltaje de corriente directa. Este es en realidad el voltaje que vamos a poder utilizar como corriente directa para nuestro circuito, o para nuestra carga, si lo queremos ver así, a partir de y en la salida de los diodos rectificadores. Ok, siguiendo con este tema, vamos a calcular ahora
lo que se llama el ICD, o al menos así lo he puesto yo como una variable aquí. El ICD sería el flujo de corriente a través de la carga. Entonces no nos vamos a quedar solo con los rectificadores, sino que vamos a avanzar un poquito más. Ya van a ver, como dije, hay otras cosas que pueden estar ahí de camino, pero este tema también me pareció importante mencionarlo. Vamos a ver, lo que tenemos aquí es el current flowing through the load. Vean que aquí lo que estoy calculando es corriente y subíndice CD igual a VCD, que es el voltaje que acabamos de obtener, que es el 9.91. Ahí me faltó nada más una V al final. Entre, y le puse aquí la sumatoria, como si fuera Excel o en programación. Por eso es que yo lo uso así. Pero bueno, puede ser que se utilice otro tipo de sintaxis para describir esta fórmula. Por eso lo advierto nada más. Yo puse aquí la sumatoria de las R's. ¿Por qué? Porque esta resistencia, que es la que vamos a calcular, es una carga, pero ¿qué tal si son 2 o 3 o 4 cargas que estén ahí en paralelo a partir de este punto o en serie? Más imaginémoslas como que si fueran en serie. Al final la carga que vamos a tener aquí va a ser la sumatoria de todas esas resistencias. Y por eso es que estoy poniendo aquí el triángulo o pirámide de la ley de Ohm, para que vean que es prácticamente exactamente lo mismo lo que estamos calculando que en un circuito básico mediante la ley de Ohm. Vamos a hacer el cálculo de corriente. El cálculo de corriente, como lo tenemos aquí en la A, estos amperajes, para obtenerlos vamos a dividir voltaje entre resistencia, que es lo que tenemos aquí, voltaje CD y la sumatoria de las R's, voltaje entre resistencias. Ok, entonces para despejar ya la fórmula sería la corriente CD o la corriente de flujo a través de la carga sería de 9.91 voltios, que es el VCD, lo que estamos calculando, ¿verdad? Entre un K, porque solamente tenemos una resistencia de un K. Entonces sería un kilo ohmio, lo que tenemos aquí. Eso sería igual a, y a este valor puede ser casualidad, da exactamente lo mismo en este ejercicio. Sería 9.91 y aquí da de forma, no sé si casualidad o causalidad, 9.91 miliamperios, ¿verdad? Aquí tenemos voltios, aquí tenemos miliamperios. Bueno, entonces ya sabemos de qué valor es que va a ser esa corriente para esa carga. Pero aparte de eso, acá tenemos otros valores. Vamos a ver, tenemos la corriente en el diodo, en los diodos rectificadores. Ok, esto es un punto que me pareció importante también mencionarlo. La corriente, dice, la corriente no cambia en los diodos rectificadores de la fuente de poder en cada medio ciclo de trabajo. Y esto es porque, por ejemplo, digamos que cada diodo tiene una resistencia, aunque normalmente eso no es importante, pero a la hora de medir, a la hora de estar haciendo un proyecto, como digo, hay cosas aquí que digamos estamos haciendo un cálculo meramente teórico. Ya a la hora de medir aquí, pues este diodo no debería ser diferente a este, ni a este, ni a este, ni a este. Pero digamos que existieran diodos que tuvieran algún problema, por ejemplo, estuvieran degradados o despreciados, entonces no necesariamente la corriente que estaría transitando por esos diodos va a ser la misma aquí en la salida del puente rectificador o en la entrada ya propiamente a la carga, como lo quieran ver. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Digamos, aquí estamos asumiendo que
que los diodos están bien, están nuevos, los acabamos de poner, no están ni cortados, ni cruzados, ni nada. Estos diodos, no tienen por qué cambiar en cada uno de los ciclos de trabajo. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan, por ahí va corriendo la electricidad, ¿verdad? La corriente, va corriendo la corriente. En la carga, pues pueden haber 1000 diodos o 1000 diodos, pero nosotros ya conocemos ese valor, lo acabamos de calcular aquí arriba, de su resistencia de la carga. Pero en el puente rectificador ya sabemos que nada más pasa un diodo por aquí y a la vuelta vamos a toparnos con otro diodo. Entonces ahí ya no hay nada más que calcular porque ya nosotros lo hemos calculado. Tendría que poner aquí 2, 3, 4, 5, 6 diodos para bajar el voltaje y que eso también me empiece a modificar la diferencia de potencial, ¿verdad? Y por eso es que señalo nuevamente aquí nada más la ley de Ohm para que nos demos cuenta que eso no hay que cambiarlo. Pero hay una cosa que digamos que no tenemos que tomarlo en cuenta ya más, pero hay una cosa que sí se puede medir, que se puede estimar, y es el PIV. ¿Qué es el PIV? El PIV es el pico de voltaje inverso en el medio ciclo de trabajo de los diodos que están involucrados en ese medio ciclo de trabajo. Recuerden que son, digamos, en medio ciclo de trabajo este con este, y para completar el ciclo de trabajo sería este con este, ¿verdad? Pero bueno, veamos el caso del medio ciclo de trabajo, porque así es como se obtiene este valor. Para obtener ese pico de voltaje inverso en los diodos, tenemos que el PIV, Peak Inverse Voltage, sería por sus siglas en inglés, es igual al voltaje pico. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Que un diodo lo que está limitando es corriente, no está limitando voltaje. Entonces, sea para digamos, de ánodo a cátodo, de cátodo a ánodo, el voltaje que se dé siempre va a ser el mismo voltaje que nosotros habíamos calculado, el máximo, el pico, que sería el pico de aquí, ¿verdad? Sería aquí. Aquí tendríamos los 16.9. Fue el primer voltaje que calculamos. Quiere decir que eso no se varía, entonces nada más hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo vayamos a elegir los diodos, vamos a tener que fijarnos siempre que los diodos nos vayan a soportar para dónde va el voltaje, y si hay igual picos, que era lo que ya estábamos viendo, que esos diodos también soporten no solo el voltaje forward, o digamos el voltaje que se avanza hacia, digamos, hacia la carga, ¿verdad? Sino también el voltaje inverso. Entonces, si existiera, porque ahora no les voy a decir un ejemplo, pero si existiera o el diodo tuviera algún problema que tiene el voltaje inverso, incapacidad para poder transportarlo, en este caso sería de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha, ese diodo posiblemente también llegaría a dañarse y más todas las consecuencias que conlleva. Entonces es importante también tener claro que ese dato es igual al dato que tenemos en el voltaje de forward. Bueno, y aquí tengo una nota que dice: si este valor, debe ser más bajo que el valor soportado por los diodos. Ok, importante, este valor siempre tiene que ser más bajo que el valor soportado por los diodos. ¿Qué es lo que estamos haciendo al calcular esto? Que es lo mismo que vengo diciendo, sí, pero un poco más detallado. Si nosotros elegimos este valor exactamente y se diera algo en el circuito que aumentara algún pico de voltaje, qué sé yo, que el voltaje llegara a 130, aunque eso en la salida de
de la fuente alterna, este voltaje ya se alteraría. Entonces tenemos que trabajar con valores más elevados que el valor nominal, o ni que se diga que el valor máximo soportado, ¿verdad? En algunos casos, o digamos, en el mundo ideal, lo ideal, y no, y ni siquiera en el mundo ideal, porque no quiero que se confundan, pero más bien en la mayoría de las ocasiones, pero como mínimo tendremos que trabajar un valor mayor, pero también podríamos hablar aquí de lo que es el sobredimensionado. En ese sobredimensionado se habla de utilizar un diodo del doble de valor para no tener ningún problema, ¿verdad? Y en ocasiones el triple de valor. Es decir, este valor sería una tercera parte apenas del valor del diodo que en realidad vamos a utilizar, que es más caro, y de ahí por el tamaño, los materiales, digamos, los elementos que se van a utilizar para la construcción del diodo, los metales, etcétera, silicio si es que se utiliza, ¿verdad? Algún tipo de lo que sea de polímero que se utilice para hacer el diodo, eso siempre va a hacer mella, es decir, va a afectar el precio de la fuente de poder, o el valor de la fuente de poder, pero al mismo tiempo también podríamos hablar de que sería una fuente de poder de mayor calidad. ¿Sí? Y lo que vamos a hablar es nada más estos datos que tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos un cálculo también. Aquí en principio tenemos una nota que dice que no hay que olvidar entonces, hablando de lo que veníamos hablando, que es propiamente los diodos, materiales y hoja de datos, que no se nos olvide que hay que chequear precisamente la hoja de datos, o data sheet, hoja de datos y hoja de trabajo, hoja de datos. En ella los voltajes es lo más importante, porque como vemos necesitamos un diodo más elevado, pero no es la única característica. Aquí yo, por ejemplo, en el canal de YouTube de Electrograma 7052 se llama, son, o al menos ese es la dirección de YouTube. Ahí tengo un video de diodos, no tengo muchos videos de componentes, pero algunos, como por ejemplo los de los diodos, sí están ahí bastante bien explicados, por si no entienden de diodos. Pero bueno, para este tipo de temas, se supone que ya se debería saber algo de, por lo menos un poquito de electrónica. Pero bueno, puede ser que ustedes vengan de parte teórica sin práctica, o parte de práctica sin teoría. Entonces, por eso es que también me estoy extendiendo bastante en explicar estas cosas a detalle, y de una forma que no sea ambigua, que no sea dispersa, sino hacer una leche aquí condensada, un dulce pero ya concentrado, un concentrado de todos estos temas, para que se entiendan bien y los puedan también llevar a la práctica, de lo cual yo no me puedo hacer responsable, ¿verdad? Ni de la parte práctica ni de la parte teórica, pero por lo menos me puedo hacer responsable de que el contenido que está aquí es verdadero, no son fakes, ¿verdad? Y si lo siguen, podrían ir realizando todos esos cálculos mientras van construyendo sus proyectos, ya sea una fuente vintage si lo quieren hacer, y si no, pues sería que compraran la fuente, pero al mismo tiempo podría servir para hacer cosas como reparar. Bueno, ya no me voy a ir más por ese lado, voy a terminar aquí nada más de explicar esto. Tenemos un ejemplo entonces, que es lo que les estaba hablando anteriormente, sería el diodo. Aquí tenemos el 1N4001. Entonces esos son los los 4 diodos que vamos a utilizar como puente rectificador, aunque también hay puente rectificador. Me vuelvo a remitir al video que tengo de los diodos, y no solo existe un 1N4001, hay
muchísimos números de diodos y tamaños, formas y usos también hay distintos. Tenemos el PIV, que era el voltaje inverso el voltaje pico inverso, ¿verdad? Aquí me lo está explicando también, digamos que estos son datos de la datasheet, es de 50 voltios. Entonces, este de 50 voltios sería excelente como para este circuito del que estábamos hablando aquí anteriormente. Y también tenemos un VD, que sería el voltage drop, que es el forward que ya les estaba hablando, voltage drop, V, subíndice D, de 0.7 voltios. Entonces tenemos que todos los 1N4001 son de 0.7 voltios, como lo dice su hoja de datos. Entonces aquí podríamos decir que estos diodos, como dice aquí, está bien para el circuito. Y los diodos no se van a quebrar, no se van a romper, afectando el circuito, la carga. De hecho, los dos, digamos, podríamos decir circuitos si tuviéramos aparte la fuente de poder y la carga, y un solo circuito si la misma fuente de poder y el circuito, digamos, están dentro de la misma placa, que también es bastante común. Entonces, aquí tenemos una nota acerca de lo que es power, que sería sí, cuando hablamos de power, en realidad lo que estamos hablando es de poder, pero en realidad sería potencia. La potencia debe ser calculada para la carga, para que la carga, yo le puse aquí, no se incendie, pero no necesariamente es lo único que podría pasar, ¿verdad? Pero digamos que podría comenzar a trabajar erráticamente, pero sí se puede igual llegar a quemar, ya sea si tiene un fusible, pues un fusible, si no algún otro de sus componentes, dependiendo del tipo de carga que estemos hablando, ¿verdad? Allá estábamos hablando de una resistencia para identificarla en términos de resistividad, pero como dice aquí, nosotros solo estamos hablando acerca de los diodos de la fuente de poder. Eso es lo que vamos a calcular ahorita. Como digo, en la carga pueden haber por adentro muchos diodos, pero esos diodos se van a calcular de maneras distintas. Entonces tenemos que la potencia en los diodos rectificadores, que es el tema que estamos tratando, se obtiene de la siguiente manera. Potencia y la voy a calcular aquí en forma independiente, ¿verdad? Sería PDI, sería Power Diode, y este sería ok, PDI sería Power Diode, ajá. Sería en P, subíndice de I, igual Diode Power, eso es la potencia de los diodos. Aquí tengo la corriente, que sería I, ¿verdad? Sería I, subíndice D, sería corriente del diodo, I, D. Okay. Luego tenemos, aquí estoy describiendo lo que significan cada uno de los valores, digamos, de los componentes de la fórmula, ¿verdad? Que vamos a despejar aquí más adelante. Tenemos VD, que sería el voltaje del diodo, o pues aquí el drop voltage drop, como se puede ver aquí, VD. Y aquí tenemos la fórmula, que sería la potencia del diodo es igual a la corriente del diodo por el voltaje del diodo. Si lo ven bien, volviendo a ya el cálculo de potencia, no la ley de Ohm, pero tenemos la fórmula del cálculo de potencia normal, ¿verdad? Que sería potencia, sería igual a intensidad por voltaje. ¿Okay? Entonces sería potencia del diodo sería igual a los 9.91 miliamperios que tenemos en
en este cálculo de acá, que sería el amperaje de la carga, ¿verdad? La resistencia de la carga en amperios, multiplicado por la caída del diodo, voltage drop, que sería 0.7 voltios. Entonces hacemos esa multiplicación y nos damos cuenta que la potencia en los diodos rectificadores o en cada diodo rectificador sería de 6.93 miliwatts. Ok, es el valor que tenemos aquí. Esa sería la potencia en watts que está pasando a través de cada uno de los diodos rectificadores. Y vean que es un valor muy pequeño. Entonces este diodo está sobrado para la potencia que nosotros estamos ocupando. Entonces necesitamos verificar que la potencia del diodo en la hoja de datos del mismo sea superior que la potencia que vamos a utilizar en el circuito. Si tenemos una carga que va a requerir más que esto, pues entonces no podemos utilizar diodos de menor potencia, ¿verdad? Este sería el mínimo que ellos nos están pidiendo para trabajar, y eso sería todo acerca de los cálculos del puente rectificador para la fuente de poder lineal. Hola amigos, soy Esteban Herrera y este es su canal Electrograma.